Bueno, un poco es analizar en este contexto de pandemia, de aislamiento, cómo se deben implementar las normativas laborales y qué análisis podemos hacer de la situación en base al derecho del trabajo. En tal sentido, tenemos que, en primer término, manifestar que estamos ante una situación que se denomina fuerza mayor o caso de fuerza mayor, ante un hecho imprevisible y que si uno lo hubiese podido prever no se podía evitar. Está expresamente normado en el artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación, y también en nuestra normativa específica, la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo 221, que nos regula esta situación en caso de inundaciones, catástrofes, en los cuales se afecta la actividad laboral, tanto la económica de las empresas como la actividad de los trabajadores y el desempeño de los mismos en los establecimientos. Eso en un primer término como marco legal que nos regula esta situación. Para destrabar esta situación de fuerza mayor o equilibrar las situaciones económicas que deben atravesar los empresarios afrontando salarios de trabajadores, tenemos una regulación normativa específica que es lo que se establece como procedimiento preventivo de crisis para paliar esta circunstancia extraordinaria, no querida por nadie, ni por las empresas, ni por los trabajadores. Entonces, nos regula la Ley Nacional de Empleo del artículo 98 al 105, la situación en la que atraviesan las pymes, puntualmente, cómo se establece este procedimiento ante la autoridad administrativa de aplicación, el Ministerio de Trabajo de cada jurisdicción, y también el decreto 328/88 y las resoluciones reglamentarias del mismo. Teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que afecte, se aplica una u otra normativa en cada caso. Pero puntualmente, ahora nosotros tenemos un interregno que es la situación que comprende el primer DNU dictado por el presidente de la Nación el 12 de marzo del corriente año, es el 260, y que en esta primera oportunidad, del 12 de marzo al 20 de marzo, establece la prohibición de asistencia a los lugares de trabajo a las personas que hayan venido o ingresado de zonas afectadas en primer momento por esta pandemia. Entonces le impedía la asistencia a los lugares de trabajo. También incluía a las personas que tenían afecciones físicas y a las mujeres embarazadas. Alguna afección física relacionada con este ataque del coronavirus hacia el organismo de los trabajadores. Luego, viendo el presidente de la Nación cómo iba evolucionando esta pandemia, dicta el segundo DNU, el 296, que establece el 20 de marzo la prohibición absoluta de los trabajadores concurrir a sus puestos de trabajo. Eso como una premisa general, con las excepciones de las actividades comprendidas como servicios esenciales. Servicios esenciales que se entienden que es para paliar esta situación de la pandemia, como son los establecimientos de salud, la producción de alimentos, la distribución de alimentos, las medidas de seguridad, las Fuerzas Armadas, distintas actividades que son necesarias para ordenar a la sociedad. En ese contexto es que vamos a transitar hasta el 31 de marzo, en donde expresamente
este DNU establece que los trabajadores van a gozar de sus salarios en forma íntegra, haciendo la distinción de trabajadores que prestan tareas a distancia, como es desde su casa, que vendría a ser lo que se denomina home office, en donde pueden continuar prestando tareas a través de implementos remotos, y de esa forma van a percibir sus remuneraciones. Los trabajadores que no presten tareas, que no puedan prestar tareas porque están impedidos de concurrir a sus puestos de trabajo, van a percibir estas remuneraciones como conceptos no remunerativos. Es decir, para aliviar a las empresas de las cargas sociales que implica el pago de las remuneraciones en la forma en que lo reglamente el Poder Ejecutivo. En ese contexto transitamos hasta el 31 de marzo. Preguntas que se suscitaron en base a esta situación. ¿Se pueden otorgar vacaciones a los trabajadores? Si bien la normativa no lo dice expresamente, entendemos que no hay compatibilidad en otorgar vacaciones a trabajadores que están aislados, que están impedidos de realizar actividad alguna, que tienen que estar en sus casas, cuando la naturaleza jurídica de las vacaciones es la recuperación psicofísica del trabajador, es decir, que tenga posibilidades de esparcimiento, de recreación, todo eso que en este contexto es materialmente imposible. Entonces entendemos que no se pueden dar vacaciones en ese contexto. En segundo término, si se pueden producir distractos, se pueden producir distractos en esta oportunidad hasta el 31 de marzo, afrontando las indemnizaciones conforme la ley de contrato de trabajo y el decreto que obliga al pago de la doble indemnización. Con posterioridad al 31 de marzo, que entendemos que se van a prorrogar este aislamiento de la sociedad y puntualmente laboral, creemos que se va a abrir la posibilidad de que las empresas realicen un procedimiento preventivo de crisis. Para ello, la función de las cámaras empresariales, de las entidades sindicales y del Ministerio de Trabajo de cada jurisdicción son fundamentales, y entendemos que acá estas partes tienen que recurrir a los principios del derecho del trabajo, que son el de la buena fe, la solidaridad y la colaboración. Y cuando decimos estos principios son aplicables tanto para el trabajador como para el empleador, porque en este contexto en que están sumergidos ambas partes, el empleador con la crisis económica que no genera ingresos para afrontar todas las erogaciones que tiene en su empresa, más los salarios de los trabajadores, debe hacer un análisis en base a estos principios que hemos evaluado. Lo mismo el trabajador, que va a estar en este contexto de aislamiento, en que no va a poder prestar tareas, pero también, de uno u otro modo, sus gastos se le van a reducir. No va a tener la movilidad para concurrir a sus tareas, no va a tener la situación que le genera no solo el desplazamiento, sino la indumentaria, los alimentos fuera de su casa, que todo este encarecimiento lo va a haber reducido porque va a estar en una situación de aislamiento. Entonces esta situación se debe analizar bajo una premisa de un esfuerzo compartido. Al momento de sentarse las cámaras empresariales con las entidades sindicales y la autoridad de aplicación, evaluar a conciencia cuáles son las medidas que se deben adoptar para evitar los efectos menos dañosos en lo que se pueda transitar esta pandemia. Por eso, recurrir a estos principios del derecho del trabajo son
elementos fundamentales para que podamos salir lo más airosos posible y evitar los despidos, en la medida en que se pueda, evitar los cierres de establecimientos, las quiebras y los concursos de los empresarios.